Estimados amigos, es como siempre un placer saludarlos en cada encuentro, cada vez que tenemos una propuesta televisiva. Y en este caso, este ciclo que nos acompañará en este año de celebraciones del Grupo Cooperativo Mutual Desde Adentro, reflejando distintos momentos a través de los testimonios. Y en este caso, este Desde Adentro tiene en su primera parte mucho de ternura, mucho de cariño, mucho de recuerdos, porque nos remontamos a la querida guardería Plumitas Rojas. Y cuando yo digo Plumitas Rojas, inmediatamente uno piensa en la señora Caribetti, que para algunos chicos era exactamente la misma, porque eran indisociables. En realidad no fueron las únicas que trabajaron en la guardería, pero sí las que más tiempo lo hicieron. Aquel servicio nacía de una necesidad en el año 1990, poniéndose en marcha junto al Servicio de Ayuda Económica Mutual. Fue una respuesta a la necesidad de muchas familias jóvenes con niños que debían ocuparse en dejarlos bien cuidados, pero también adquiriendo hábitos cuando salían a trabajar. Realmente quienes han pasado por la guardería guardan de su primera infancia los más tiernos recuerdos de la mano de la guardería Plumitas Rojas. Los invito a recordar aquellos momentos que, como decía, sin dudas nos generarán mucha ternura. Si yo digo guardería Plumitas Rojas, inmediatamente salta señor Caribetti. Reconstruir la historia de Sociedad Cosmopolita es ir a los más tiernos recuerdos de infancia, a la época de la guardia. Y si bien para muchos chicos son indisociables, quien empieza en la guardia es Betty. ¿Con quién, Betty? La guardería comenzó en junio, los primeros días de junio, y Marisol Sustetti me vino a preguntar si quería ayudarlas en la guardia. Estaba Viviana Tabela y ella a cargo de la guardería. Acepté, trabajamos un tiempo juntos, después Marisol por cuestiones de la vida se fue, seguimos con Viviana y y ahí apareció Karina, la señora Cari. La señora Cari, que en esa época te estaba formando justamente como maestra jardinera, Cari, ¿es así? Es así, sí. Yo empecé el profesorado junto con la guardia inicial y desde ahí me convocaron para ver si quería reemplazar a una de las chicas, que la última fue Viviana Tabela, y comencé en el año 91, O sea, recién arrancadita. Recién arrancadita. Cuando se abrió la ayuda económica mutual junto con el servicio de guardería, que fue en el 90, yo arranqué en el 91. En este espacio que está atrás, de alguna manera, que nos sirve como escenografía, ¿no? Escenografía, exacto. Que era adecuar una parte del salón a guardería. Si bien vos te estabas formando, era más chiquitos de lo que nos formábamos, porque justamente como profesorado no era ni siquiera desde 3 años, así que era agarrarlos tan tiernitos, ¿no? Eran muy chiquitos, muy pequeños, así que empezamos con grupos reducidos y año tras año se fue ampliando el servicio y así estuvimos casi 30 años en la guardia, donde vimos pasar miles de niños, no teníamos patio. ¿Iban al predio del ferrocarril a veces? A veces, pero no tanto, pero generalmente íbamos al salón, en la parte baja del salón Cosmopolita. Tenían un salón de usos múltiples. Exactamente. Incluso cuando se inició la guardia, que ahora no se podría hacer nunca eso, no teníamos el baño dentro de la guardia. Entonces, una de mis funciones era llevar los chicos al baño que estaban en el salón. Exacto. Por supuesto que todo eso después se fue corrigiendo, pero... Aquel servicio se pone en marcha justamente, casi te diría, paralelo al tema de las viviendas, por la cantidad de familias jóvenes con niños pequeños, la mujer cada vez trabajando más fuera de casa y la guardia fue una respuesta, ¿no? Claro, sí, dependían, muchos necesitaban el servicio de guardería, por el tema del trabajo de cada uno
la familia, de sus papás, que por ahí no tenían tampoco quien nos podía cuidar y sabían que acá estaban contenidos, un lugar donde los chicos aprendían. Y bueno, después se fue fomentando diferentes talleres, porque en un principio convengamos que era un servicio de 3 horas, en la cual no había talleres en sí. Después, recién a los meses, comenzaron los talleres de música, de educación física, de arte. Y... Es como que estaba el concepto de guardia de que los niños estaban bien cuidados y venían a jugar. Claro, exactamente. Sí. Pero que no era así. No era así, no era así. Y después con los años, nuestros alumnitos eran nuestros compañeros de trabajo, porque era la señora de educación física, Exacto. la señora de música, entonces era como, bueno, toda una vuelta de vida. Es una vuelta de vida. Sus hijos también. Una gran familia, sí. Vinieron a la guardia. Exacto, sí. ¿Cómo esto de ser mamá y maestra? Y no fue fácil. No fue fácil, porque era compartir su mamá con el resto de los chicos y a su vez eras la seño también. Entonces por ahí había como más confianza de parte de nuestros hijos, porque tanto los míos como los suyos nos tenían, como los de ella también nos tenía confianza, tanto a una como a otra. Entonces, pero bueno, bien, tratábamos de hacer lo mejor que podíamos. Lo manejaban. Lo manejábamos. ¿Cuántos pañales cambiaron, no? Sí. Aunque medio tarea tuya esa era, no, era compartida. Era compartida. Pero aparte sí. lo hacía con una, yo lo recuerdo también, con una absoluta naturalidad. Sí. Lindo. Y es lindo, porque uno dice que era un pañal, pero es un momento donde hay una transmisión linda entre el chico y nosotras. El hecho de las miradas, la sonrisa, de hacerlos jugar mientras lo cambiás. Y era el momento en que las tenían para ellos solitos. Exactamente, sí. ¿Cuánto llanto los primeros días? Había todo un proceso y periodo de adaptación, ¿no? Sí. Difícil para los chicos y para los papás también, porque la mayoría era la primera vez que lo dejaban en un lugar, no nos conocían, lo dejaban con otros chicos también, entonces era una adaptación para los niños, para los papás y para nosotros, obviamente. Exacto, sí. Pero bueno, siempre tuvimos suerte de tener grupos de papás buenos, que los podíamos contener si no se sentían bien, porque nos permitían, y es como que teníamos un diálogo. Exacto. Entonces tengo recuerdos hermosos, creo que Karina también. Sí, de las familias. Convengamos que era el primer lugar donde lo dejaban fuera de la familia, y que era su núcleo familiar. Claro, exactamente. Entonces las dudas de los papás eran muchas. Entonces, bueno, obviamente que se hacía una reunión antes de hacer la adaptación, después se hacía otra reunión para dar la devolución de la adaptación, pero los papás siempre preocupados, porque es cierto, es sacarlo de su lugar familiar, de su nido, para darnos a nosotros lo más preciado que ellos tienen. Y siempre nosotros agradecidas, bueno, por confiar en nosotros, porque también tenés que tener una confianza a quién vas a entregar a tus hijos. Nosotros hicimos muchos videos personales y en todos aparece la guardia como parte importante de la vida, que algunos recuerdan, sobre todo cuando había guardia de 3 y se iban casi a los 4, formaditos. Sí. Empiezo con esto, recién lo decíamos, el concepto de que el niño iba a jugar y era un lugar formador de hábitos, del compartir, en un trabajo que se hacía pensado y planificado, ¿no? Por eso la importancia también del título, es decir, es una actividad que se fue profesionalizando con los años. Sí, seguro, sí, porque nosotros la guardia era un lugar que lo estábamos preparando para el prejardín, entonces había toda una planificación que hacíamos siempre juntas, con reuniones, planificación de las actividades, de las tareas que se iban a hacer con las unidades, con los informes que le dábamos a los chicos, a los papás, con otra previa reunión, los conocimientos, qué han logrado, qué no han logrado. Hasta detectar alguna situación
pronta para ser tratada y allanar el camino para lo que venía, ¿no? Exacto. Desde la observación y el conocimiento que tenían. Exactamente, sí. También ayudaban mucho los profesionales que trabajaban con nosotros, los psicomotricistas, que por ahí a lo mejor había cosas que a nosotros nos parecían naturales y no lo eran, y gracias a eso se podían detectar cosas que a lo mejor no eran tan graves, pero que se resolvían rápido. Claro. Y nosotros lo que hacíamos era sugerir a los papás, y bueno, después los papás tomaban la determinación de qué profesional lo podían llevar o no. Pero sí, el lugar siempre educativo se detectan muchas cosas, ya sea en lo primario, en el jardín inicial, que por ahí dentro de la familia, en el vínculo familiar, no lo ves. Entonces por eso es importante a nivel educativo, digamos. Bueno, digo, voy a hacer un recorrido por momentos y espacios. Y si vos por momentos empiezo cuando terminaba el periodo de adaptación, reunión de padres, y ahora sí a cumplir todas las horas con una rutina que ¿cómo empezaba? Con una ronda, ¿cómo empezaba? Comenzábamos con la ronda, ahí hacíamos el inicio, digamos. Claro. Bueno, hablábamos de cómo estaba el día, de qué día era hoy. Teníamos un perrito que ellos tenían que ponerle el huesito, que era la asistencia, que se tomaba, lo hicimos durante mucho tiempo con el perrito. Que era muy gracioso por la manera que yo lo nombraba, porque era el perro Pluto. Claro. Después, obviamente, que bueno, todos los años. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí. Después se iban cambiando, obviamente, para seguir motivando a los chicos, porque había chicos que hacían 2 años guardería, entonces para no repetir siempre la misma. Además se comían los huesitos, entonces después los enganchaban. Bueno, hablando de comer, el momento de la comida era muy particular. Sí, la comida es muy particular. Imposible que no se vuelque por lo menos un vaso por comida. Sí, imposible. Y le poníamos así, de leche o jugo, lo que tomaban. Pero bueno, eso era importante también, porque ellos cada uno en su mochila traían sus pertenencias. Obviamente todos tenían su nombre o un animalito que los reconocerlo, entonces ellos lo reconocían. Ellos lo que hacían, teníamos siempre diferentes canciones, entonces a través de cada canción ellos sabían lo que tenían que hacer. Reconocían los momentos. Entonces, el momento que menos les gustaba, a ellos. Claro, entonces ahí teníamos que ingeniarnos como para que ellos colaboren y ayuden también para ordenar. Que era generar el hábito. Sí. Era generar hábitos, son los hábitos para ingresar al jardín. Por ejemplo, el hecho de poner el mantel, la servilleta, poner su plato, esperar su turno para lavarse las manos, el compartir, la higiene, el aseo, el orden, el armar una fila, un tren, esperar su turno, o sea, todas cosas que son muy importantes para el jardín, hábitos y para la vida, exactamente. Que las familias agradecían porque decían, sí, ¿qué cambio hizo mi niño desde que va a la guardería? Mi niño, mi niña, o sea, sobre todo cuando el pequeño era solito, muchos debutaron como hermanos en la guardería también. Que era otro momento que ustedes tenían que bancar. También, sí, hay años. Cambios grandes que se notaban en la guardia. Sí. Y entra, yo cierro los ojos y entro y no puedo menos que oler a témpera, ¿no? A pintura. Tenía un olor especial. Había un olor especial. Había un olor especial en la guardia. Sí. Era el olor a guardia, a la pintura, a la témpera, a la tiza mojada, al papel. Que quedaba impregnado en el guardapolvo. Quedaba impregnado en el guardapolvo. El olor de la guardia sería. Sí. Y los chicos, viste, solo los perfumes de los chicos, eso era lindo, eso no te lo olvidas nunca. La casita. La casita. Amaban la casita. Sí. La casita cuando nos mudamos, porque bueno, los primeros años estuvimos acá, pero después nos mudamos, y uno de los pedidos era que la casita siguiera estando. Claro. Imposible no tener la casita. Era algo que ellos. Rojas, sí. Ellos les encantaba porque era una casita miniatura, entonces el hecho de ingresar y jugar a la mamá y al papá y bueno, y un montón de cosas, porque hicimos actividades como decirte supermercado, que la casita también la usaban como una casa donde ellos llevaban la mercadería, cocinaban y hacían todo. Bueno, infinidades que por ahí no nos podemos acordar de todo, pero
Era un espacio de la plumita. Exacto. Era un espacio donde los chicos aprendían a través del juego. Claro. Yo, como decía recién, cuando uno recorre momentos, Día del Niño y cumpleaños, Sí, venía ahí sí. inevitablemente. Los cumpleaños eran un clásico también. El clásico, la tradición. No, la tradición ni que hablar. La Esos tradición mates es- fríos que se han tomado, que hemos tomado. Y aparte ellos también hubo años que armaron pastelitos, esas cosas, pues nosotros nos encargábamos y teníamos padres que nos ayudaban para cocinarlos y todo, que usábamos la cocina de Fundesol, por ejemplo, para no usar la nuestra, por los peligros y todo eso. Pero... Y los desfiles de la primavera. espectacular. El colorido que le ponían al centro con la soguita y todo. Y que íbamos y recorríamos. Y repartían flores. Sí. Hacíamos flores, instituciones, sí, fue. Y después En la calle. hubo algo que no está muy recordado, pero que los primeros años de guardia hicimos escuela de verano. Sí, en pileta. No en la pileta, No, en pelo pincho. Pelo pincho. En el instituto. Sí, en el instituto también estuvimos en el club, en la pileta chiquita, íbamos y veníamos. Claro, pero en aquel año. momento no estaba cuando No. ustedes arrancaron, No, me parece, la pileta. empezamos en el instituto y después nos fuimos al club Sí. con la pelo pincho también. También. Así que no Nada cortaban. No, después nos volvimos al instituto porque le tenían miedo a la pileta Claro, porque no los había una papás. separación, digamos, Claro. entre la pileta chiquita y la pileta grande. No, y mudábamos todos en moto y en bicicleta. ¿sí? Nosotros éramos todos en moto y bicicleta, sí. Claro. No, el auto no existía para nosotros. Y, muy esperado, el fin de curso. Porque la vida es eso, un volver a empezar, es bienvenidas y despedidas siempre, ¿no? Exacto. Y el fin de curso, ahí había toda una preparación de Sí, ustedes, el numerito. que después fuera lo que Dios quiera. En el momento. Ustedes ataviadas y los chiquitos todos disfrazados. ¿no? Exacto, Eso también exacto. había Y que hacer nosotras. creativo. Por eso ustedes Sí, sí, y sí. ellos. Ellos, Sí, nosotros. ensayábamos y después hacían lo que querían. Pero Eso ellos era lo eran más felices, lindo, porque eso- era natural y veíamos a los papás abajo con las maquinitas sacando fotos y los chicos posaban y los llamaban, era hermoso. Sí, eso era re lindo porque Era vencer el pánico escénico. Exactamente. el hecho de que los chicos ya estén arriba del escenario, para ellos era ver a su mamá, su familia abajo. Obviamente siempre había alguno que no, pero lo teníamos upa, tratábamos de que esté. Para ellos era maravilloso. Y bueno, y para nosotros, yo por ahí cuando vemos las fotos que en los álbumes y bueno, y yo digo, mira todo lo que hicimos, todo lo que nos disfrazamos. Porque era tiempo extra eso también. Sí, porque o sea, no solamente era, más allá de la fiesta de fin de año, no solamente era la guardia, estar con los chicos, sino después en casa, seguir trabajando. Claro. O sea, y son grupos grandes, entonces por ahí, viste, pero las fiestas de fin de año eran muy lindas y Y los era- papás participaban Y era mañana y tarde. Sí. Eso Y era también. mañana el y mismo tarde. personal para los dos casos. para ¿no? los dos turnos, exacto. Ustedes fueron pioneras en esto, en que los chicos bailen el vals. Ay, Era el primer egreso, o sea, la Claro. foto de primer egreso familiar que tenemos es la del egreso de la guardia. Sí, sí, el vals. El vals, sí. Eso fue una idea que nos trajo. Una mamá. Seguramente que cuando ven chicos dirán, este fue a la guardia, fui seño de este. Y seguramente los chicos también crecidos recordarán al señor Cari y Betty. ¿Sienten todavía esto? Chau, señor Cari y Betty, más allá de que han sido colegas después a la vuelta de la vida algunos. Sí, claro que sí, ya tanto en la calle como en el trabajo que tenemos cada una nosotras, también tengo compañeros de trabajo que fueron alumnos nuestros, así que bueno, el seño está. Sí, está, y es lindo que te digan seño. Te trae un lindo recuerdo. Es digamos. lindo, Sí, es sí. lindo. La vuelta de la vida. Trabajamos con las que fueron mamás de nuestros Sí. niñitos Claro. y trabajamos con ellos también. Entonces es como rarísimo y compartimos buenos trabajos. Nos encontramos en el gimnasio. No hace poquito una de las chicas nos llevó fotos que tenía con nosotras. Y Exacto. Bueno, ahora ella es mamá, ella también. También, sí. Entonces, bueno, cosas muy lindas. Pero en realidad el trato con los chicos no puede ser de otra manera si no hay amor. Vos podés ser todo lo profesional que quieras, pero ellos, esto es un toma y traiga, ¿no? Ellos Exacto. te dan y realmente creo que devuelven lo que reciben, es así, ¿no? Sí, yo creo que sí, es lo más puro que hay. O sea, el amor se transmite. No, aparte entraban tan chiquitos, tan indefensos,
era imposible no encariñarse, no quererlos. Imposible. Más difícil, ¿quién se recuerda más fácil? ¿El que te hizo remorir o el buenito? No, todo. Yo creo que todo, Sí. yo creo que todo. Hay chicos que a lo mejor tuvieron travesuras particulares, que es la que te llega más porque decís, ¿te acordás de tal, que pasó esto, te acordás? Pero no pasa de travesuras. Y bueno, y anécdotas un montón, tanto como con los chicos o nosotras solas. O ¿Qué? sea, Nos pasó que estábamos en una fiesta de 15 hace unos años y había un muchacho grande y se acercó a la mesa a pedirnos disculpas de cómo se portaba en la guardia. ¿No les pasó nunca desear que sus hijos se porten como ellos? ay, Ya vas Dios. a crecer y vas a tener hijos. No, sí. Y tuvimos papás con los chicos que nos llevaron sus hijos, que ellos fueron, Claro. fueron alumnos nuestros también. O sea que ahí atendieron por lo menos Claro. 2 generaciones. Exactamente, sí, Dos generaciones dos de generaciones, sí. Pero bueno, viste, son, qué sé yo, es algo, más allá de que fueron muchos años, porque fueron 30 años, entonces algo que vos lo tenés guardado y que por eso por ahí uno cuando recuerda la guardia y que todos, las plumitas rojas, eran las plumitas rojas y los chicos que vinieron con nosotros hasta el día de hoy nos saludan y seño y bueno, y son cosas que te llenaron el corazón, te llenaron el alma. Pero es que creo que sus vidas, al igual que las vidas que tocaron, está atravesada por la historia de las Exactamente. plumitas rojas. Creo que es mutuo, es imposible olvidar algo que fue tan fuerte, porque formaron su familia. Indudablemente que tenía que haber un vínculo que se construyó desde la amistad, porque las horas que pasaban ahí adentro, Exactamente, tal vez que con mirarse sí. ya se conocían, Sí, ¿no? exactamente, sí. Eso, gracias a Dios, siempre agradecimos porque nos llevamos siempre re bien. Obviamente, había situaciones que por ahí uno opinaba una cosa, el otro opinaba la otra, pero siempre tratábamos a través del diálogo de llegar a un acuerdo y bueno, eran muchas horas juntas y planificar juntas y hacer las actividades juntas. Armamos una linda amistad que hasta el día de hoy... Aparte que conocen de ustedes, entre ustedes, mucho más de lo que la gente supone, por todo esto que han compartido, ¿no? Claro, Por todo porque esto que han teníamos compartido. 18 años cuando arrancamos, Claro. entonces son muchos. Dejaron sus familias, o sea, Todo. Toda la todo fue vida. paralelo Todo a la pasó, guardia, digamos. exactamente. Todo Todo pasó en pasó. tiempo de guardia. Exacto. Y Bueno. siempre agradeciéndolos a los padres por la confianza que tuvieron hacia nosotros y por las lindas experiencias que pasamos. Y siempre ellos en las fiestas de cierre de fin de año lo hacían saber. O sea, siempre había palabras buenas hacia nosotras y hacia las chicas de los talleres también. O sea, y Eran entonces éramos un lindo equipo, sí. Y- Bueno, la guardia justamente nace cubriendo una necesidad en el reimpulso de sociedad cosmopolita y a ustedes no se la contaron, la vivieron desde adentro. Y en ese desde adentro también forma parte de la vida de muchísimos devotenses que han pasado bajo su ala. Así que gracias por prestarse a recordar desde el corazón. Y esta segunda parte de este capítulo, desde adentro, tiene que ver con otro servicio que también nació en respuesta a una necesidad, el recordado telecentro. Probablemente, si a las nuevas generaciones les contamos que era un telecentro, te mirarán raro. ¿Cómo que iban a un lugar a hablar por teléfono? Bueno, sí, efectivamente, Alejandro y Ana María eran los encargados. Pero, ¿cómo funcionaba el telecentro? ¿Cuál era el servicio que brindaba el telecentro? Tal vez las comunicaciones, como así también la tecnología, son los que más vertiginosamente han avanzado y en algún momento este servicio ya no era necesario, pero mientras lo fue, cumplió ampliamente su objetivo. ¿Y quién mejor para contarlo desde adentro que Alejandro Pilies, que
por supuesto, estuvo dentro del telecentro, pero cuando el telecentro no estuvo más, siguió vinculado laboralmente al Grupo Cooperativo Mutual Devoto hasta que le llegó el beneficio de la jubilación. Vamos entonces a escuchar esta historia desde adentro en el relato de Alejandro Pilies. Alejandro Pilies, Ale, muchos años trabajaste en el Grupo Cooperativo Mutual. ¿Vos entraste con el telecentro? Un poco posterior, en el año 95 trabajé un año en la parte cooperativa en el local viejo de la Mutual. Ah, ¿todavía trabajaste en Rivadavia, España? Sí, ahí después en el año 96 se abrió el telecentro. Bueno, Ale, el telecentro venía a hacer un servicio que daba una respuesta a una necesidad. Exacto. Si uno le pregunta a los chicos, ¿sabés lo que es un telecentro? Te miran raro. No, hoy en día... Bueno, explícales vos a los chicos qué era un telecentro. Un telecentro era una determinada cantidad de cabinas con teléfonos donde la gente podía realizar llamadas a larga y corta distancia por una tarifa determinada. Así que vos tenías que asignar cabina. Asignar cabina y luego cobrar el costo de la llamada a cada cliente. Bueno, esto que decimos así, decís, pero la gente hacía esas cosas. La gente hacía esas cosas porque incluso con la primera telefonía celular, mandar un mensaje o hablar era caro. Sí, era caro, estaba, digamos, en un estado primitivo, como quien dice, era solamente para mandar mensajes y recibir nada más. WhatsApp y todas esas cuestiones vinieron mucho después. ¿Tu compañera de trabajo era Ana María? Ana María Rubiolo de Rubiolo, sí. ¿Y ustedes compartían el tiempo, digamos, no estaban juntos? No, porque yo tenía 2 turnos por día, uno a la mañana, uno a la noche, y ella hacía un turno intermedio que iba entre la tarde y la noche. ¿La gente lo usaba? Sí, muchísimo, sí. Era un servicio muy usado en esa época. Era como un teléfono público de la época, antes que se ponían cospeles. Claro, un poco más que una cabina en la calle, digamos. Exactamente. Nada más que estaba en un local cerrado, con algún que otro servicio complementario como kiosco y esas cuestiones. ¿Y ya estaban cerca de Fundesol? ¿Ya compartían espacios o no todavía? Sí. Ya estaba todo el lugar. Estábamos al lado de Fundesol y al lado de Plumitas Rojas. De Plumitas Rojas. Sí, que Plumitas Rojas vino unos años después, 2 o 3 años después que empezó el telecentro. ¿Un trabajo que te gustó hacer, Ale? Sí, me gustaba mucho. Había toda una cuestión muy social. Bueno, la comunicación tiene esto, ¿no? Comunicar buenas noticias, no tan buenas. En tu rol ser muy discreto también, sí, ¿no? Sí, exactamente. Era más que todo para, si se puede decir, sociabilizar con la gente un poco. Bueno, al margen de esto lindo, que era como cualquier comercio, también te pasaron algunas cosas. Recuerdo que fuiste noticia en algún momento por un asalto. Asalto a mano armada, sí. Sí, exactamente. Bueno, una experiencia que nadie quisiera tener. Bueno, sí, bastante desagradable, pero bueno, del pasado pisábamos, como quien dice, ¿no? Pasó, eso se había esclarecido. Sí, rápidamente se puede decir. Sí, una persona que entró armada con una arma y bueno, me apuntó para que le entregara todo lo que tenía en dinero. Por suerte estaba solo, no tenía ningún cliente, digamos. Claro. Bueno, fíjate cómo pensás. Es decir, para que el cliente no lo pase mal. Sí, es que fue todo muy rápido, pero tenés que pasarlo el momento, como quien dice, ¿no? Ahora se cuenta así, pero realmente hay que pasarlo. Sí. Ale, ¿hasta cuándo fue? No te pido fecha, pero digo, en algún momento hubo que tomar la decisión de cerrarlo. Si no mal recuerdo, fue, me parece que el 2008 cuando se cerró el servicio. ¿Perdió sentido? Y sí, porque empezaron a surgir de forma masiva el tema de los celulares, donde la gente podía obviamente hablar a larga y corta distancia y empezó el tema de las modas de mandar mensajitos directos a través del celular. Vos que sos un chico que te gusta la historia, ¿cómo en el ámbito de la comunicación cambió en corto plazo, ¿no? la historia, digamos? Muy acelerado. Muy.
el tema del uso del celular. Y ahora manejamos todo, hasta podríamos decir nuestras cuentas bancarias y demás desde el celular, por dar un ejemplo, ¿no? Inimaginable. Sí, se maneja todo desde el celular. Ale, cuando cierra el telecentro, ¿cuál fue tu destino dentro de la institución? Fui a trabajar a Capic, la parte administrativa a mediodía, y luego a la tarde iba a mediodía, a lo que faltaba del día a la tarde, al bingo. Y después de unos años o 2 me quedé permanente en el sector bingo. O sea que también viste la evolución de la gran promoción desde adentro, en gran parte. Que en una parte sí. Ya hacía un buen tiempo que estaba en la gran promoción, pero sí, estuve hasta mi jubilación en el 2021. De todos los trabajos que hiciste, ¿cuál es el que más te gustó? El telecentro y creo que el bingo. Hay un lindo grupo humano ahí, ¿no? Sí, y conocí un montón de gente también a través de los vendedores, digamos. Claro, que se genera un vínculo, digamos. Exactamente. ¿Guardás lindos recuerdos? Al fin trabajaste ¿cuántos años dentro del grupo cooperativo? Si no mal recuerdo, 25 años. Mucho tiempo. Y apenas terminé el secundario, digamos, al año siguiente empecé a trabajar. Eras un nene. Tenía pelo todavía. Bueno, me decís que la vida de jubilado te sienta muy bien. Me encanta. Me encanta. Pero dentro de la institución, ¿te sentiste cuidado? ¿Te sentiste querido? Sí, siempre lo que necesité con respecto a mi situación, nunca se me negó. Lo que necesitaba se me aportó, digamos. Y creo que hay también una cuestión, que se valoró a la persona y tu capacidad justamente sin pensar en alguna imposibilidad motriz, ¿no? O sea, en ese sentido no me sentí súper cómodo, digamos. Bueno, además, todos quienes fueron tus compañeros, creo que todavía te extrañan. ¿Sí? ¿Vas de vez en cuando? Sí, cada tanto voy a hacer visitas relámpago, como quien Una dice. visita de médico. Sí. No vaya a ser que te hagan quedar. No te hagas problema que me voy. Bueno, pero eso, lindos recuerdos tenés. Sí, en lo absoluto, sí. Bueno, fíjate, la puesta en marcha del telecentro, antes un lugar que hoy sigue siendo parte, pero como oficina, pasaste por Capic, pasaste por la gran promoción. Por unos cuantos lados, sí. No te la contó nadie, la viviste desde adentro. Exactamente, sí, así es. Ale, muchas gracias por tu testimonio. Por favor, un gusto. Y hasta aquí hemos compartido esta historia, o mejor dicho, estas historias que le han escrito personas cuyas vidas fueron paralelas y cuyos trabajos formaron parte de su historia y de su vida, porque esto se retroalimenta. Indudablemente que la calidad de los servicios también tiene que ver con la calidad humana de quienes lo han prestado. Desde adentro, en su episodio número 7, llega a su fin, recordando que todos los miércoles a las 20:30 se estrena por Multimedio Devoto y luego en las plataformas tanto de Multimedio Devoto como del grupo cooperativo Mutual Devoto, ya que es una coproducción. Les adelantamos que mayo estará dedicado en su mes aniversario a Sociedad Esportiva Devoto, ya que empieza a transitar su 105º aniversario. Gracias por habernos acompañado hasta el miércoles que viene desde adentro.